coronavirus. Me imagino que en su condición, el gobernador, del presidente de la Junta Monetaria, no sé si una posición de gobierno, quisiéramos saber la opinión suya con respecto a ese planteamiento, cómo manejar eso, la pertinencia o no de que puedan utilizarse esos fondos, parte de los fondos de pensiones, para ir directamente a los trabajadores en este momento. Bueno, fíjense, nosotros hemos visto la propuesta, el proyecto de ley que se introdujo en el Senado de la República, los argumentos que establece en la comunicación la gobernación del Banco Central son muy sólidos. Realmente a nosotros también nos preocupa que una iniciativa de este tipo se traduzca en un flujo de recursos a la economía que no estamos en capacidad de absorber en este momento y que por consecuencia termine siendo un factor agravante de la situación en la medida en que presione los precios y la tasa de cambio. El documento que publica el Banco Central, sobre el cual usted se refiere, también señala sobre el riesgo de volver a una situación de crisis como la que se vivió en el país en el año 2003, que como ustedes bien saben, se tradujo en un aumento de la pobreza, la cual solamente ha venido a ser recuperada en términos de los índices de bienestar social y de desarrollo humano en años recientes con la llegada al poder del presidente Danilo Medina. Realmente nosotros como gobierno hemos hecho enormes esfuerzos por compensar a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables con los programas Quédate en Casa y FASE para evitar que cualquier otra iniciativa política desde el punto de vista económico se traduzca en un deterioro de la situación de estabilidad macroeconómica que hemos vivido en el país y que nos lleve de nuevo a una posición difícil de controlar en el corto plazo. Yo entiendo que para cualquier ciudadano consciente que valore lo que hemos vivido en los últimos años en términos de estabilidad, crecimiento y disminución de la pobreza, las políticas tienen que asumirse con sentido de responsabilidad. Y en un periodo de transición hacia un nuevo gobierno, sería una falta de conciencia y de responsabilidad de parte de las autoridades actuales proponer una iniciativa que se traduzca en una desestabilización del ambiente macroeconómico y una situación que obviamente con aumento en la tasa de inflación a los niveles que pudieran producirse, como lo establece el documento del Banco Central, pues nos llevaría a volver a niveles de pobreza ya superados. Entonces, yo entiendo que la compensación que hemos estado proveyendo a los trabajadores a través de FASE y a los informales por el programa de Quédate en Casa, pues ofrecen un alivio y permiten que estas familias pues lleven el sustento de la canasta básica en alimentación y bebidas no alcohólicas a sus hogares y en cambio preserve la integridad del sistema de pensiones que se traduce pues en un instrumento importante desde el punto de vista de expectativas de la población trabajadora en el largo plazo. Ministro, yo refería temprano que las motivaciones de ese absurdo del proyecto de ley de devolver el 30% de los fondos de la AFP a los trabajadores tenía que ver con algún nivel de compensación que un segmento de la clase media sigue esperando. Y refería que hay, por ejemplo, planes que el gobierno pudiera implementar como bonos educativos para la gente en los colegios privados o cosas de ese tipo. ¿Ustedes han evaluado cuál es, como gobierno, han evaluado cuál es el impacto que está teniendo esta crisis en la clase media particularmente y cuáles programas puntualmente se han determinado del gobierno que les lleguen y cuál será su impacto y hasta qué punto pudieran ampliarse esos programas? Mire, nosotros hemos visto la necesidad de, por un lado, de preservar el empleo, que es el eje central de las iniciativas que se han tomado, y la sanidad de las empresas y el sector productivo de la República Dominicana. Ya en este momento lo que estamos trabajando, Oscar, es en las medidas de reactivación económica que deben comenzar a implementarse a partir de la segunda quincena de este mes. Si nosotros sabemos que hay interés
deseo y hasta un poco de ansiedad por el tiempo que ha tomado el periodo, digamos, de restricción económica de parte de los agentes de comenzar e insertarse de nuevo en la maquinaria productiva de la nación. Entonces estamos trabajando en la reactivación de la economía dominicana una vez los indicadores sanitarios nos permitan poner en marcha el plan de reactivación económica. Sabemos que la clase media es una clase afectada también, como todas, en este proceso. Y sobre eso, pues, las medidas iniciales que tomó Banco Central y las que siguieron desde el punto de vista de las autoridades fiscales, puntualmente la Dirección de Impuestos Internos, de aplazamiento de pago de impuestos, y por el lado del Banco Central, de facilitación de oportunidades de financiamiento, postergación de cuotas, disminución de las tasas de interés, eliminación de los cargos por mora, pues son medidas que iban dirigidas y que van dirigidas a mejorar las posibilidades de la clase media de atender esta situación de emergencia nacional. Evidentemente, a nosotros como gobierno nos gustaría tener más para todos, porque bueno, eso es un deseo de cualquier ejercicio de gobierno que se interese en la calidad de vida de la población. Pero también tenemos limitaciones y lo que hemos hecho es asumir los compromisos con las poblaciones más vulnerables en el caso de Quédate en Casa, donde hemos incorporado hasta 1.500.000 familias con acceso a la tarjeta de solidaridad o a hacer compras a través de su cédula a aquellos que no tenían tarjeta, por un lado, y por otro lado, compensar a los trabajadores formales que cotizaban en la TCS con el programa de FASE. En adición a eso, pues esos son programas que han venido funcionando durante el mes de abril con mucho éxito y que continúan en el mes de mayo. Las posibilidades de que se extiendan a un mes más, al mes de junio, pues es algo que estamos evaluando, que el presidente anunciaría en caso de que tuviésemos la viabilidad económica de hacerlo. Y son los programas, digamos, que sustentan el esfuerzo del gobierno de compensación paralelo a las asistencias y a las mejoras que se han hecho desde el punto de vista de la política monetaria y bancaria y de la política fiscal. Mire, obviamente el gobierno tiene límites, como usted dice, el gobierno tiene algunas facilidades hasta un punto, digamos. Yo quisiera saber cuál es la reducción que se ha producido en los ingresos del Estado con respecto al año pasado para esta época, y quisiera saber si a 60 días de las elecciones ustedes ya han recibido solicitud o tienen claro los recursos que hay que apartar para la Junta Central Electoral para las elecciones. Mire, hasta el 30 de abril, es decir, el pasado jueves, que cierra el mes de abril, la disminución en las recaudaciones por el lado de la Dirección de Impuestos Internos ascendía con relación al presupuesto estimado para este año en 20.000 millones de pesos. En el lado de aduanas, la disminución de las recaudaciones con relación al presupuesto era es de 5.000 millones de pesos. Estamos hablando que entre las dos entidades recaudadoras nosotros tenemos una disminución con relación a lo que habíamos presupuestado de 25.000 millones de pesos. Parcialmente compensados. Perdón. Eso es a abril. ¿O a marzo? 30 de abril. Al 30 de abril, al pasado jueves. Eso parcialmente compensados por la transferencia de fondos del IDOPRIL, del Instituto Dominicano de la Prevención de Riesgos Laborales, que sobre sus reservas técnicas tenían un excedente que pasó al Tesoro, ascendente a 14.000 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de que ha habido una caída de 25.000 millones de pesos en las entidades recaudadoras, parcialmente compensado por la transferencia de fondos de IDOPRIL. Pero hay que señalar que en adición a los 14.000 millones de pesos del IDOPRIL, nosotros recibimos 12.000 millones de pesos del Banco Central, a lo cual el banco está autorizado para, en casos de periodo de emergencia, como se ha hecho en el pasado, otorgar financiamiento por hasta un 2% de las recaudaciones, del promedio de las recaudaciones de los últimos 3 años, que en este caso ascendió a 12.000 millones de pesos. Entonces estamos hablando que entre ambas fuentes
nos han provisto de recursos por el equivalente a 26.000 millones de pesos, que unidos a 150 millones de dólares que conseguimos de desembolso del Banco Mundial, de una facilidad que estaba aprobada para situaciones de catástrofe, y que el banco fue ágil en disponerla para el caso de la pandemia que nos afecta, pues nos han permitido financiar los programas a los que hice referencia recientemente. En adición a eso, como ustedes saben que fue anunciado en la prensa la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional aprobó dentro de la cuota del Banco Central un financiamiento de 650 millones de dólares que tiene vocación de transferirse a la ejecución presupuestaria de este año, una vez nosotros sometamos al Congreso de la República una reformulación del presupuesto atendiendo a las nuevas fuentes de financiamiento y que sea conocido y aprobado por el Congreso. Entonces serían fondos traspasados para el presupuesto de la nación. Entonces nosotros entendemos que desde el punto de vista fiscal vamos a tener un aumento en el déficit estimado para este año, que se calculó en el presupuesto en 2.2% del PIB. Eso debe subir a alrededor de 4.5% y estaría financiado por las fuentes a las que hice referencia fundamentalmente. Ministro, perdón, el tema electoral, los fondos para las elecciones, estamos a 60 días y eso está apartado. Sí, nosotros hemos dado garantía y así lo sabe la Junta Central Electoral, de que de ninguna manera va a haber ningún tipo de retraso ni vamos a escatimar esfuerzos para que el proceso electoral transcurra y reciban los fondos de manera que puedan realizar un trabajo que no deje lugar a dudas en cuanto a los resultados de las elecciones. Así que es una prioridad. La realidad es que hay un compromiso de país con ese proceso electoral y tanto para la primera como para la segunda vuelta tendremos los fondos disponibles, para lo cual también vamos a incluir en el presupuesto que vamos a someter al Congreso, la reformulación del presupuesto, el espacio presupuestario necesario para este nuevo proceso. Ustedes saben que este año nosotros hayamos presupuestado hasta 3 procesos, ¿no? Un proceso congresional que se celebró y se canceló, pero el gasto se incurrió en febrero, hubo que repetirlo en marzo y ahora vamos a tener este año hasta 4 procesos en caso de que haya segunda vuelta. Pero bueno... ¿Cuándo se ejecutaría ese proyecto de reformulación presupuestaria? Perdón, no escuché, Oscar. El proyecto de presupuesto complementario, ¿cuándo estaría siendo depositado en la Cámara? Mire, nosotros pensamos y estamos trabajando para someterlo ahora en el mes de mayo, en la segunda quincena del mes de mayo, al Congreso de la República. La ley de presupuesto establece que las fechas, corrientes de someter un presupuesto reformulado, en caso de que así se vaya a hacer, es el segundo semestre del año, es decir, a partir del 1 de julio, salvo que se contemplen nuevas fuentes de financiamiento, como es este caso, para lo cual se puede entonces someter antes de la fecha del 1 de julio. Nosotros esperamos que durante la segunda quincena de mayo, más temprano que tarde, pues estemos entregando en el Congreso de la República la reformulación del presupuesto para conseguir la autorización de las nuevas fuentes de financiamiento y los espacios que se requieran para los fondos de la Junta Central Electoral en caso de que vaya a haber segunda vuelta. Lo relativo a la reactivación de la economía, que usted señalaba hace un momento, también que se iniciaría a partir de la segunda quincena de mayo. Se habló del 11 de mayo como el inicio de ese programa. ¿Qué usted le puede informar al país? ¿Qué está pasando en el gobierno y cuándo se pudiera esperar que la economía dominicana comience a dar los primeros pasos en camino a la reactivación? Bueno, la fecha del 11 de mayo fue una fecha que surgió dentro de un documento que se conoció, pero no es un documento de trabajo. No hay un compromiso con esa fecha. Hay un compromiso con la garantía de una apertura
de la economía sostenible, que podamos, una vez se toman las decisiones de apertura, pues se puedan sostener en el tiempo y no tengamos que volver a cerrar. En ese sentido, el presidente de la República diariamente se reúne, como ustedes saben, y evalúa la evolución de la pandemia. Yo entiendo, y como parte del equipo económico, que durante este mes se iniciará un proceso de apertura, pero no necesariamente el 11, que sería el próximo lunes, sino en el curso del mes. Obviamente nos interesa que sea más temprano y mientras antes ocurra mejor, pero no podemos tampoco de manera entusiasta anunciar una fecha sin tener la información y el consentimiento del equipo sanitario que está evaluando cada momento pues la evolución de la pandemia. Entendemos que la población está deseosa, como decía anteriormente, de reactivarse, pero hay una responsabilidad superior que es con la calidad de vida y la preservación de la sanidad del pueblo dominicano. En ese sentido, ministro, no se tiene entonces una precisión de la segunda quincena. Mire, la pregunta se la reitero, los compañeros la han hecho. Lo que pasa es que hay incesante una presión. Estuvieron los ferreteros aquí, los dueños de electrodomésticos. Yo estoy aquí, me permití tomar una foto ahora porque estoy viendo desde mi casa una especie de crucero que está llegando. Eso no es barco de carga. Es decir, hay como una presión que le está llevando así y la gente lo que quiere es saber un poco más de detalle. Yo leyéndolo a usted, de lo que usted ha dicho, intuyo que va a ser del 15 al 30 de mayo. Obvio, eso no estará reservado a otra fecha, pero ¿esto está sujeto a que se pueda subir o bajar la cantidad de infectados o hay algo definido? No, está sujeto a que efectivamente la tendencia en la tasa de contagios pues sea una tendencia que permita hacer una apertura, digamos una apertura sostenible, como le había mencionado anteriormente, de manera que no tengamos que volver hacia atrás. Hemos avanzado mucho, yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante, hemos alcanzado niveles de control de la epidemia que nos dicen que vamos en el camino correcto, pero como les mencionaba anteriormente, el interés nuestro como ministro de Hacienda y parte del equipo económico es que la apertura sea lo antes posible. Es decir, a mí me comentaba alguien que tenía o tiene un amigo en el sector de venta de electrodomésticos que se mueve mucho para el Día de las Madres y me decía, bueno, tenemos interés de que la apertura se dé porque es uno de los meses de mayor volumen de ventas en el sector de electrodomésticos con el tema del Día de las Madres. Y yo le decía, bueno, yo también quiero que se dé porque a nosotros nos hace falta también recaudar ese ITEVI que se vende, que va asociado a esas ventas. Pero la realidad es que más allá del deseo nuestro de la reactivación está el cuidado y la responsabilidad que tiene el presidente con relación a la población. Entonces, yo espero personalmente que la tendencia se mantenga durante esta semana en cuanto a la evolución del control de la epidemia y que podamos en algún momento, a partir de la semana próxima, lo antes posible, dentro de la prudencia, que podamos iniciar la reactivación económica, porque sé que hay muchos sectores, muchos dominicanos, muchos empresarios, muchos trabajadores que quieren ya retomar sus actividades con seguridad y con la confianza de que estemos preparados para, en caso de nuevos contagios, podamos atenderlos rápidamente. Ministro, muy brevemente. Quisiera saber, ministro, qué hace el equipo económico, qué hace el gobierno para aprovechar el auge de los precios del oro en los mercados internacionales. Bueno, como ustedes saben, nosotros estamos apoyando las exportaciones y en todo momento las actividades de la minera Barrick Gold han sido, digamos, preservadas. Es decir, nunca se le, aun cuando en el momento inicial se pensaba que también se le iba a limitar sus operaciones, pues de ninguna manera ellos han podido operar de manera fluida.
y ha sido un aliado importante desde el punto de vista de las exportaciones y del pago de impuestos con nosotros, con el fisco. Y como empresa privada, pues lo que hacemos es, igual que con todas, pues apoyarlos e incentivarlos a que sigan aumentando su producción y su volumen de exportaciones. Donald, 30 segundos nos queda. ¿Sigue trabajando el sector externo de Gonzalo? Sí, por supuesto. Estamos trabajando con mucho entusiasmo. Estamos muy contentos con el trabajo que ha venido haciendo nuestros candidatos. Muy confiados en los resultados que habrán de verse. La semana pasada la Junta Central Electoral publicó los resultados de las votaciones en las elecciones municipales y todos pudimos ver que la diferencia entre PRD y aliados y PRM y aliados y PLD y aliados versus PRM y aliados fueron unos 88,000 votos, que cuando se le suman los votos de los partidos que fueron aliados pero llevaron candidaturas independientes en algunos municipios, como el caso del PRD, la diferencia baja de 30,000 votos entre ambas propuestas de partidos. Nosotros entendemos que la población ha podido ver quién es Gonzalo Castillo en este proceso, qué tipo de trabajador es, qué tipo de compromiso tiene, y estamos seguros de, así como dicen las encuestas que hemos visto recientemente, nosotros vamos hacia junio a unas elecciones para ganar en primera vuelta. Bueno, gracias, Donald. Donald Guerrero, ministro de Hacienda, coordinador del sector externo de Gonzalo Castillo. Gracias al público que nos ha sintonizado hasta este momento. Mañana estamos de vuelta, como de costumbre, a partir de las 5 de la mañana.